Bienvenidos a Rock and Hammer TV, el talk show de geología con Guillermo Prados y Nahum Méndez. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a este nuevo episodio de Rock and Hammer, en el que vamos a viajar fuera de nuestro planeta para hablar de geología y a conocer de primera mano de actividades tan importantes como son la geología planetaria y la astrobiología, que aunque nos parezcan muy poco relacionados con nuestro planeta, son fundamentales para comprender la formación de la Tierra y demás planetas, así como el origen de la vida. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Nahum Méndez, autor del blog Un geólogo en apuros, y Guillermo Prados, autor del canal de YouTube Geological Legacy. Y como bien ha dicho Nahum, hoy tenemos un invitado excepcional y él es Jesús Martínez Frías. Él es doctor en Ciencias Geológicas y tiene 11 libros y más de 300 publicaciones. Es investigador científico del Instituto de Geociencias y Geo, del CSIC. Es colaborador científico del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo. Es miembro de equipos científicos de algunas de las misiones a Marte, como son la del Curiosity, la del Perseverance o de la ExoMars. Y además acaba de publicar su último libro, hasta el momento, La clave de Birmingham, del que también nos gustaría que nos hablara antes de que acabara el programa. Así que buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a los dos y también a la audiencia. Bueno, pues Jesús, queremos empezar hablando de unos temas que son de rabiosa actualidad, ¿no? Por ejemplo, estos días estamos viviendo una erupción volcánica pues, en territorio nacional, en La Palma, y pues nos gustaría que nos dieras tu visión un poco de la importancia de la geología en la sociedad actual, ¿no? ¿Cómo es importante? Bueno, pues es cierto que estamos con una actualidad volcánica en La Palma, pero a mí me gustaría que a los geólogos no solamente nos recordaran o se acordaran de nosotros cuando hay algún tipo de desastre o alguna catástrofe, ¿no? Realmente la geología está en nuestro día a día, en todo lo que hacemos y muchas veces pasa desapercibido. Y yo creo que el hecho de que tengamos que explicar a estas alturas del siglo XXI esto sobre una disciplina, una ciencia como es la geología, pues ya nos da una cierta idea de la carencia cultural, porque estamos hablando de cultura, ¿no? La carencia cultural que tenemos, probablemente también relacionada con otras disciplinas, ¿no? Solamente con la geología, pero a nosotros nos pasa de manera especial, ¿no? Pero bueno, la geología nos permite estudiar nuestros orígenes, el estudio de los meteoritos a través del cual conocemos pues, la Tierra primitiva, el estudio de los fósiles, la paleontología, la geodinámica de nuestro planeta, que es un cuerpo activo y de otros planetas, los estudios relacionados con el medio ambiente, la búsqueda de recursos minerales, la supervisión y la monitorización y la investigación también de los riesgos, como pueden ser los volcanes, los terremotos. La geología está aproximadamente en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, aunque no seamos conscientes, ¿no? Ahora mismo, pues si queremos interpretar lo que tenemos en el móvil, necesitamos la geología porque hay minerales que forman parte de ese móvil, ¿no? La geología además nos ha permitido disponer de un contexto espaciotemporal. Gracias a la geología nosotros conocemos cuál es el marco, la referencia temporal en la que vivimos, ¿no? Porque se han datado las rocas de nuestro planeta y es importante conocer ese contexto, ¿no? No sé, yo creo que la geología se encuentra absolutamente en todo lo que hacemos, también en los aspectos éticos a través de la geoética y, bueno, en colaboración con muchas otras disciplinas, no solamente con la astrobiología, que es algo mucho más nuevo, sino con la física, con la química, está imbricada con las matemáticas, con la biología. Existe un mestizaje disciplinar con geofísica, geoquímica, geomatemáticas, geobiología y bueno, pues probablemente ha llegado un poquito más tarde como disciplina oficial, pero ya se venía haciendo geología desde el principio, ¿no? Yo creo que los hombres primitivos, cuando ya estaban utilizando los materiales que tenían a su alrededor, estaban haciendo ya geología, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista tal vez haya que profundizar en la conexión ciencia y sociedad. Yo espero que este programa, bueno, sois grandes divulgadores y esto es importantísimo, ¿no? Y comunicadores. Yo lo vengo haciendo probablemente de otra manera mucho más arcaica, pues desde que empecé. Siempre pensé que era importantísimo hacer divulgación cuando no estaba tan bien vista. No solo no estaba bien vista, sino que estaba mal vista.
estaba mal visto hacer divulgación y comunicación, ¿no? Era casi un demérito salir en la radio o en la televisión o escribir en un periódico y bueno, pues ahora ya es una especie de exigencia también mostrar qué parte de la investigación se divulga, ¿no? Lo cual nos indica que también hemos avanzado un poco sobre este tema. Pero volviendo al principio, espero que no se acuerden solo de los geólogos pues, cuando hay una catástrofe o un desastre. Sí, desde luego, bueno, lo que has dicho ha sido súper interesante. Desde luego la geología ha estado desde el principio, incluso a lo mejor hitos tan importantes como la aparición del fuego, ¿no? A lo mejor con sílex y demás, de las herramientas que han podido fabricar, cualquier historia, o sea, al final, todo lo material al final es geología, donde se producen diferentes eventos físicos, químicos y demás, y en lo abstracto es más las matemáticas, ¿no? Entonces, sí, la verdad es súper interesante. Y también es súper interesante que la divulgación al final es complementaria con la investigación. Y es necesaria que haya, bajo mi punto de vista, divulgación para saber comunicar todos los avances científicos que se van haciendo. Y la multidisciplinaridad de la ciencia, al final, pues todo está entrelazado desde luego. Estoy totalmente de acuerdo. Y además, bueno, el ser humano al final está en contacto con la geología continuamente, ¿no? Desde el uso de los pigmentos, la aceleración del fuego o las primeras expresiones de la minería, llevamos miles de años realmente desde nuestros propios orígenes, ¿no? Eso es una cosa que no podemos obviar de ninguna manera. Y por eso queremos hacerte otra pregunta que también es de mucha actualidad. No sé si has podido escuchar la polémica que hay en torno a la reforma de la ley educativa, de la nueva LOE, con respecto a la asignatura de geología, sobre todo en segundo de bachiller, ¿no? Con ese cambio de nomenclatura y ese cambio de temario. No sé si has podido escuchar algo sobre esto y qué te parece. Sí, he leído algo sobre el tema y además estoy en contacto con mis colegas de la EPEC, de la Asociación para la Enseñanza en Ciencias de la Tierra. Y además hace años, aunque no lo habéis comentado, pues fui presidente de la Comisión de Geoeducación de la IUCS durante 6 años. O sea que la lástima de esto es que es un problema recurrente. Es decir, la geología viene siendo bastante relegada en los programas educativos. No sé por qué, ¿no? Porque por una parte están diciendo que es importantísimo conocer nuestro planeta con todo el tema del cambio climático, los aspectos ambientales y al mismo tiempo, de manera paralela, pues se relegan los aspectos relacionados con la geología y las ciencias de la Tierra en los programas educativos, ¿no? Entonces, esto es algo paradójico, ¿no? Me parece disparatado. O sea, es que realmente es algo recurrente a lo que venimos observando y, bueno, pues es una más. Ahí estamos nosotros cuando se nos necesita y es algo que ocurre en Europa en general, pero en España es especialmente grave este tema, ¿no? No sé por qué en España los geólogos estamos relegados en los programas educativos cuando luego más adelante pues está claro que somos unos profesionales o unos académicos o unos científicos que estamos al mismo nivel que cualquier otra profesión. Si ahora mismo se acude a las bases de datos más importantes, pues dentro de Europa Occidental, en geología y ciencias de la Tierra, ocupamos, creo que lo estuve viendo la semana pasada, el 5º puesto a nivel europeo dentro de Europa Occidental. Un puesto equivalente al que puede representar la astronomía o astrofísica o la bioquímica o la biotecnología. Y eso a pesar del escasísimo apoyo que tiene la geología. Pero bueno, a ver si conseguimos levantar todo esto. Ya publicamos un artículo con colegas de la EPEC hace unos años en la revista americana de geología, pero seguimos igual porque, no lo sé, yo creo que puede que sea falta de formación de los políticos que tienen que llevar a cabo los programas educativos, porque es absurdo, ¿no? Bueno, mi hijo es geólogo también y incluso en el instituto le decían que para qué iba a estudiar geología, ¿no? En el propio instituto. Entonces, bueno, yo lo he vivido en mis propias carnes y también en la de mi hijo el tema, aunque ahora él se encarga más de temas de comunicación y divulgación, porque ha hecho 2 másteres en estos temas de comunicación científica, ¿no? Lo cual me alegra mucho porque de alguna manera está siguiendo la línea científica con los geoparques y también la línea de la comunicación tan importante para que la geología pues tenga la importancia que merece en la sociedad, ¿no? Desde luego. Es curioso cómo en uno de los países con más geoparques del mundo la geología cueste tanto de seguir formando parte del sistema educativo, del recorrido educativo a lo largo de todas las etapas. La verdad es que es cuanto menos paradójico, porque si no recuerdo mal, somos el segundo país
después de China, el número de geoparques. De geoparques. Al final, Efectivamente. Pero yo creo que es algo que nos afecta sobre todo en relación con la ciencia en general o con las ciencias en general. Desde luego, sí. Entonces, cuando ocurre un desastre disciplinar, que podríamos tratarlo como un desastre disciplinar en este sentido, pues siempre los desastres y las catástrofes afectan a la parte más débil. Entonces yo creo que aquí estamos sufriendo lo mismo, ¿no? Es decir, estamos sufriendo un desastre disciplinar pues que vamos arrastrando en todos los sistemas políticos, da igual quién gobierne, porque nos tratan todos mal. Entonces, dentro de este desastre disciplinar en el que las ciencias en general están relegadas, pues por así decirlo, las más pobres o las últimas que han llegado son las que más están sufriendo ese tema, ¿no? Entonces, pues nos está tocando como geólogos, pero bueno, tenemos que intentar con fuerza seguir ahí y manteniendo al pie del cañón pues el máximo nivel, como yo creo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo también que es un problema de que siempre que se habla de geología parece que sean solo esa ciencia de las piedras, ¿no? Parece que sea un poco como... Y resulta que cuando, como bien dices, cuando ocurre alguna catástrofe, bien sea por volcanes o inundaciones o terremotos o, bueno, otro tipo, vamos, de deslizamientos y demás, ya sí que aparece la geología y sí que aparece la geología en primera plana y entonces la sociedad se da cuenta de que efectivamente sí que es importante y vamos, es esencial. Entonces yo creo que sí que es cierto que a lo mejor en otras ciencias, esto ya lo comenté en otros programas, hay a lo mejor divulgadores que tienen un montón de seguidores, porque por ejemplo yo con la física, pues parece que la física cuántica atrae mucho a la gente, o la química, los experimentos y demás parece que también atraen, pero yo creo que lo estamos haciendo, bueno, desde vuestras generaciones estáis haciendo una divulgación súper importante a las nuestras, que ahora también estamos dándole pues, diferentes toques y demás. Yo creo que estamos haciendo muy buena divulgación y que vamos en un buen camino y que al final hay que hacer ese mismo, bueno, abarcar todos los campos de tanto redes sociales como conferencias, como se hacía antiguamente, blogs por escrito. Y al final yo creo que estamos consiguiendo abarcar todo entre todos los divulgadores y yo creo que se está haciendo, bueno, pues una buena labor en divulgación en geología, pero hay mucho que hacer aún. Sin duda, yo estoy de acuerdo con eso que comentas. Bueno, yo creo que fue en el año 97 cuando montamos la primera red temática, la Red Tierra, y antes de la Red Tierra había ya unas redes previas que eran pues como el germen de la Red Tierra, que eran RENANET, la red de recursos naturales que monté, MERGE, la red de meteoritos y recursos geológicos del espacio, se montó después MARINET. Poco a poco fuimos organizando la Red Tierra y yo recuerdo que la Red Tierra que montamos era modelo en cuanto a red científica temática dentro de Rediris, que era, bueno, sigue siendo la red académica y científica de España en Internet, pues nosotros éramos ejemplo pues, para las redes de medicina, por ejemplo, ¿no? Y bueno, luego nos abrimos ya a las redes sociales, pero obviamente esa apertura a las redes sociales conlleva que existan profesionales específicos y concretos en comunicación científica o geocientífica, ¿no? Y yo creo que eso se está consiguiendo. Poco a poco la geología se está abriendo muy bien a la sociedad. Bueno, en nuestro instituto, en el IGEO, yo creo que está haciendo muy bien. En Twitter me parece que tenemos más de 30.000 seguidores. No sé si somos el segundo o el tercero de España. Y bueno, poco a poco nosotros individualmente también tenemos... Tampoco es una cuestión a lo mejor de número, ¿no? Porque muchas veces hay que ver también la calidad de cuál es tu seguidor, ¿no? Pero bueno, de eso sabéis vosotros más que yo. Sí. Desde luego, al final yo también lo que comentaba es eso, que conforme avanzan los tiempos aparecen también nuevas redes sociales, por ejemplo TikTok. A mí yo ya estoy un poco, creo que son para generaciones más nuevas TikTok y saldrán nuevas redes y además bueno, que hay chicos y chicas que están ya haciendo algo de geología, creo que por TikTok y otras plataformas que son más novedosas y vamos, que al final lo que me refiero es que se puede hacer en divulgación por un montón de sitios y como tú bien dices, desde hace ya años se está haciendo en geología, al igual que en otras ciencias y simplemente yo creo que lo que tú dices de la calidad del seguidor, sin duda, eso sin duda, pero es complicado, no sé por qué, es complicado hacer llegar a alguien que nos interesa, por ejemplo, en montaña, la geología, porque al final es súper interesante y a mí me pasaba cuando estaba yo, por ejemplo, en bachiller, que la geología no era... me gustaba, pero porque me gustaba la montaña, pero no empecé a conocerla bien hasta que no estuve dentro de la universidad. Entonces, el hacer llegar a la gente joven de la ESO y de bachiller, yo creo que, bueno, se está consiguiendo, pero también se hacen muchas conferencias por institutos y demás, desde las universidades, y yo creo que se está consiguiendo poco a poco. Pero yo creo que ahí está el punto de inflexión.
Porque al final, los que ya están a lo mejor, por ejemplo, incluso en química, en física, en otras ciencias, ya conocen también un poquito más la geología, pues la dan también en sus carreras. Entonces yo creo que el punto de inflexión está en hacer más actividades para la gente, para los chicos y chicas de primaria, de secundaria y demás. Yo estoy convencido, vamos, no sé qué piensan aún, pero yo procuro hacerlo, es decir, yo daré como 50 o 60 conferencias al año, no creas que doy pocas, y muchísimas de ellas para chavales pues desde pequeños, desde 3, 4 años hasta estudiantes o asociaciones de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, ya que desde la política no tenemos una buena oficialidad de la geología y las geociencias en los niveles más básicos, pues tendremos que intentar paliarlo haciendo conferencias y dando el callo de otra manera, ¿no? Desde luego, desde luego. Es fundamental, desde luego, que sigamos yendo a los colegios y a los institutos. Yo también voy todos los años a un montón de colegios, de institutos con chavales desde que van desde los 5 años, a lo mejor los 6, hasta los que están en primero y segundo de bachiller, que ya van a decidir su trayectoria ya postsecundaria y voluntaria, ¿no? Y es muy importante que estemos ahí porque muchas veces tienen dudas, ¿no? De si realmente algunos tienen dudas de si coger geología o hacer otra carrera científica. Y bueno, y a veces vemos que finalmente se animan a hacer geología, ¿no? Y eso siempre es un motivo de orgullo, sobre todo animarles a algo que realmente les apetece, pero sobre lo que muchas veces se les desanima, porque en los propios gabinetes psicopedagógicos les dicen, bueno, ¿y usted para qué va a estudiar geología, no? Para ser profesor de secundaria al final, porque efectivamente, parece que no hay más salida. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para no hacer recaer toda la responsabilidad en los políticos, yo creo que también debemos hacer autocrítica, que desde la geología los propios geólogos hagamos divulgación o apoyemos a los comunicadores con buenos contactos con los periódicos, con la prensa, con los periodistas científicos, con la sociedad en general, ¿no? Y también que desde los científicos de otras disciplinas nos apoyen. Yo creo que ahí tenemos que ser también muy claros y que no exista ese supremacismo científico que parece que a veces existe con algunas disciplinas y que vean que todo es igual. Es decir, que realmente cuando hacemos geofísica o geoquímica o geomatemáticas o geobiología, precisamente es la geología planetaria o el espacio o la astrobiología, si hay algo que nos dice es que cuando estamos en el espacio las disciplinas se diluyen y lo que hay son problemas que hay que resolver y por eso es tan importante la interdisciplinaridad, ¿no? Aunque la geología planetaria, como veremos más adelante, espero, pues está siendo crucial para los estudios del sistema solar y, bueno, lunas, hay geología en cometas, en asteroides, en planetas enanos, en lunas, absolutamente en todo ya hay geología. Pero claro, si decimos que todo es física o que todo es química, anulando la existencia de otra disciplina, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Yo creo que tiene que haber un respeto interdisciplinar también entre los propios científicos. Desde luego. Hilando ese tema, si quieres, podemos dar comienzo sobre qué es la geología planetaria. Podemos hablar un poquito porque es un tema súper interesante. Yo creo que a la gente, junto a la paleontología, mineralogía y volcanes y demás, yo creo que les puede gustar mucho e interesar sobre el tema de espacio y demás. Y en concreto, pues eso, la geología planetaria. Pues sí, bueno, la geología planetaria, el espacio se ha abierto ya a todas las disciplinas, ¿no? Entonces, el espacio empezó pues, con estudios astronómicos, incluso astrológicos, ¿no? Aunque ahora no esté bien visto, ¿no? Pero antes no existía esa diferencia tan clara e inequívoca de lo que es científico, que es la astronomía, con lo que no lo es, que es la astrología, ¿no? Que es una pseudociencia, ¿no? Pero el espacio ahora se ha abierto a toda la humanidad y se ha abierto a todas las disciplinas. Y existe la astroquímica, existe la astrofísica, existe la ingeniería aeroespacial, existe la astrogeología o geología planetaria, la astrobiología, la medicina espacial, existirá el periodismo espacial, el derecho espacial y la geología planetaria pues es la extrapolación de lo que nosotros hacemos aquí en la geología terrestre a otro contexto totalmente diferente que es el espacio. Y es un contexto que además tampoco es homogéneo. Es decir, la geología planetaria tiene su propia idiosincrasia. Si hacemos geología planetaria en un asteroide metálico o en un asteroide carbonáceo o en una luna helada o no sé, o en Marte, y tampoco en Marte, porque Marte a su vez también es polifacético y poliédrico. Es decir, que la geología planetaria tiene esa idiosincrasia propia del lugar donde estemos trabajando. Y por eso es importante hacer una geología planetaria, yo creo que a la medida del lugar donde nosotros estamos trabajando, extrapolando todo eso que nosotros aprendemos aquí
pues a otro contexto que se está abriendo ahora mismo en el espectro de la migración del ser humano hacia el espacio. ¿Y qué problemas crees que nos podría ayudar a resolver la geología planetaria como disciplina de cara al futuro? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Nahum. La geología planetaria, igual que cualquier otra disciplina, nos puede ayudar sobre todo a conocer el contexto en el que nos movemos, es decir, igual que la astrofísica o la astroquímica, es decir, cuando nosotros éramos hombres primitivos nos movíamos dentro de un contexto mucho más discreto, ¿no? más pequeño, estudiábamos nuestro entorno más cercano. Poco a poco hemos sido más atrevidos, más osados, hemos estudiado las cumbres de las montañas, hemos explorado los océanos, los mundos interiores, es decir, nosotros no dejamos de explorar y esa exploración forma parte de lo que es el contexto de la vida y del ser humano en particular, ¿no? Entonces, la exploración de nuestro entorno, ahora mismo nuestro entorno más cercano es el contexto de los planetas terrestres. Los planetas terrestres, o sea, nosotros no podemos realmente entender la Tierra, cuando yo esto lo digo en las conferencias, estudiando solo la Tierra. Tenemos que estudiar también nuestro contexto en el que estamos enmarcados, que son al menos los planetas interiores, los planetas más cercanos a nosotros, como son Mercurio, Venus y Marte. La Luna también forma parte de este contexto, aunque se formó después, ¿no? No se formó coetáneamente, sino por un impacto posterior, ¿no? Unos millones de años después, ¿no? Pero realmente, si nosotros queremos estudiar bien la Tierra, también tenemos que comprender Marte. Si queremos comprender nuestros orígenes, tenemos que comprender los orígenes de los planetas que nos acompañaron en la formación de nuestro contexto de planetas interiores. Otra cosa que no entienden es que, por ejemplo, nosotros para comprender y entender cómo era la materia primitiva a partir de la cual se formó la Tierra y procedemos todos nosotros como seres vivos, no podemos hacerlo solo estudiando las rocas de la Tierra. Nuestro planeta, Guillermo, tú eres geofísico, nuestro planeta es un planeta activo, es un planeta vivo y por lo tanto es muy difícil encontrar sitios, materiales, rocas y minerales en la Tierra que no hayan sido modificados, porque todo está en continuo movimiento y en continua transformación a lo largo de más de 4.500 millones de años, ¿no? Tenemos geodinámica interna, tenemos tectónica de placas, tenemos geodinámica externa y por lo tanto es muy difícil encontrar esas claves primigenias de cómo era la materia a partir de la cual se formó la Tierra y procedemos nosotros en nuestro planeta. Pero sí acudiendo, por ejemplo, al estudio de los meteoritos, de determinados tipos de meteoritos indiferenciados, podemos conseguirlo, podemos lograrlo, porque esos meteoritos proceden de asteroides que no han sufrido esa diferenciación de la materia y conservan aún esas claves, ¿no? Por eso, estudiando Marte, estudiando los meteoritos, pues podemos aprender muchísimo de nuestros propios orígenes y, por supuesto, pues evolucionar a la par que otras disciplinas, generando también pues una serie de retornos directos e indirectos, como está ocurriendo pues con la ingeniería aeroespacial o la astrofísica o la física atmosférica de otros planetas. Es decir, estamos generando pues miniaturizaciones, nuevos materiales, nuevas cámaras, formación de personal investigador. Por ejemplo, en las misiones del Curiosity o del Perseverance, en las que estamos trabajando cerca de 500 científicos e ingenieros, pues cuando yo digo que el 70% somos geólogos, pues dicen, ¿cómo es posible? Pues sí, es que lo que hay allí son minerales y rocas, y afloramientos y fracturas, y hay que comprender esos ambientes, esos paleoambientes. Y si tú quieres buscar vida, pues necesitas primero comprender si estabas en un lago, en un río, en un mar, en un océano, en una zona volcánica, en un sistema hidrotermal, y por eso la geología es muy importante, tiene que ir de la mano de lo que se vaya a hacer en cuanto a la identificación de biofirmas o biomarcadores, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la geología está aportando, yo no voy a decir ni más ni menos, pero lo mismo al menos que cualquier otra disciplina. Desde luego en el espacio y en la exploración planetaria, la geología está siendo crucial, fundamental. Fundamental, desde luego. Y has comentado de meteoritos y asteroides. ¿Qué información crees que podemos sacar a partir de estos cuerpos? Bueno, los meteoritos nos proporcionan información muy diversa, ¿no? Hace poco estuve en Lérida, en Lleida, dando una charla sobre meteoritos y cine en la que ilustraba con pequeños cortometrajes qué información o por qué eran importantes los meteoritos, ¿no? Bueno, los meteoritos son importantes por esto que he comentado, ¿no? Porque son la fuente, la clave de esa materia primigenia a partir de la cual se formó la Tierra y nosotros mismos como seres vivos, ¿no? Los meteoritos también, a través de los impactos, es decir, tienen una componente constructiva en ese sentido, porque han aportado elementos clave, pues como el fósforo, el calcio, el magnesio, el hierro,
el agua a nuestro planeta, y también una componente destructiva, ¿no? Los grandes impactos, no se puede entender la historia de la Tierra y de los planetas de nuestro alrededor sin tener en cuenta los gigantescos impactos que han ocurrido y que han acompañado la evolución geológica y biológica de la Tierra o geológica de otros planetas, ¿no? Los meteoritos tienen también una componente cultural, ¿no? Que ha quedado impresa pues, en leyendas, en historias. Los meteoritos forman parte de museos. Es decir, los meteoritos tienen una información única que está especialmente protegida por la UNESCO como muestras de especial relevancia. No podemos ir a buscarlos, teníamos que esperar a que cayesen. Ahora ya hay misiones a asteroides en las que podemos recoger material, pero son mucho más cercanas en el tiempo, ¿no? Entonces, los meteoritos tienen esa doble componente constructiva y destructiva, sin la cual es imposible conocer de dónde somos. Los meteoritos también nos proporcionan información de otros planetas. Tenemos meteoritos lunares, las lunaitas, o tenemos meteoritos marcianos, como los SNICS. Es decir, hay cosas que se han descubierto en los meteoritos de Marte que luego se han ratificado en las misiones espaciales, pero se habían descubierto primeramente en los meteoritos. Por ejemplo, los carbonatos. Los carbonatos se habían descubierto en los meteoritos marcianos y no fue hasta posteriormente que se descubrió la existencia de carbonatos en Marte, de grandes masas de carbonatos, ¿no? Es decir, que bueno, pues estudiar nuestros orígenes, los meteoritos desde el punto de vista geológico, también de química prebiótica, de los compuestos orgánicos que proceden también de algunos asteroides de tipo C, carbonáceos, ¿no? Tenemos aminoácidos, ureas, purinas, incluso azúcares se han detectado en meteoritos y son claves para definir esos bloques primigenios que posteriormente fueron siendo cada vez más complejos y que nos permiten explicar el origen de la vida, ¿no? Y bueno, pues como esto, pues muchas otras cosas, ¿no? Sí, sí. Antes has introducido una cuestión que a veces pasamos muy de soslayo y que me gustaría preguntarte, y es el tema, ¿crees que veremos algún campo sobre legislación espacial? Porque en los últimos años estamos viendo muchísimas empresas privadas con capacidad de lanzar misiones espaciales y cada vez más, y me preocupa un poco el tema, ya no de cara a los próximos años obviamente, sino estoy pensando en décadas en el futuro, de la minería espacial, de asteroides cercanos a la Tierra y no sé, tengo a veces un poco la impresión de que es como el primero que llegue lo coge sin tener en cuenta que el patrimonio puede ser de todo. Pues efectivamente, este es otro de los grandes temas candentes, el tema que se relaciona con lo que comentábamos al principio, es decir, la humanidad se está abriendo al espacio y con ella se está abriendo absolutamente todo, ¿no? También el derecho espacial, ¿no? Sobre el derecho espacial ya se viene trabajando también desde bastante tiempo. Hay una oficina de Naciones Unidas que se encarga de pues, todo lo relacionado con el espacio ultraterrestre. Existe un tratado del espacio ultraterrestre, pero claro, que no han firmado todos los países. Son como grandes recomendaciones. En el 2015, desde Estados Unidos, Obama abrió la legislación para permitir que las empresas privadas pudieran trabajar concretamente con... Luego los otros presidentes posteriores tampoco han cambiado nada, ¿no? Es decir, que entonces, a mí me interesan dos cosas. Primero, que exista una legislación y luego que esa legislación se cumpla, porque aquí en la Tierra también tenemos legislación sobre muchos temas y se la saltan a la torera cuando les interesa, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que exista esa legislación. Existen grandes expertos en derecho espacial, como el profesor Juan Manuel de Faramiñán, con el que yo estoy en contacto, o Eve Romero, una doctora paraguaya que ha hecho su tesis sobre derecho espacial y que tuvo la deferencia de regalármela cuando estuve en Asunción. Ya está habiendo expertos en derecho espacial. Nosotros como geólogos estamos impulsando la ética espacial, la geoética, ¿no? De alguna manera dedicada a los temas del espacio, porque muchas veces los límites entre la legislación y la ética no son muy claros, ¿no? Por supuesto, hay temas que ya hemos visto que hay cosas como la esclavitud, que era legal, pero éticamente es muy, muy cuestionable, ¿no? Y los temas de ética y de legislación cambian también en relación con las propias culturas de quién va al espacio. A lo mejor esa legislación espacial o esa ética espacial no puedes definirla tampoco por igual para China o para la India o para Japón o para Rusia o para Latinoamérica o Europa o Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que hacer también un esfuerzo multidisciplinar en ese sentido de la legislación espacial. Yo por eso creo que el espacio, siendo positivo, porque con nosotros va a ir todo lo negativo y todo lo positivo, ¿no? Pero siendo positivo, como decía el entrenador del Barcelona,
Pues yo creo que el espacio nos va a servir también, no solamente para colaborar científicamente, como estamos haciendo ahora, pues con expertos de otros países en las agencias espaciales, sino como una especie de crisol cultural en el que vamos a estar obligados a entendernos. Y, por ejemplo, pues el denominado Gateway Lunar, pues ya conlleva pues que están los japoneses, están empresas privadas, está tal vez los chinos se quieran incorporar, aunque son más raros en este sentido, el Roscosmos, está Estados Unidos con la NASA, la ESA. Es decir, de alguna manera también vamos a tener que hacer un esfuerzo cultural desde el punto de vista de la legislación y el derecho para definir unas directrices generales sobre cómo actuar. Nosotros como científicos, como geólogos, creo que la responsabilidad que tenemos, porque estamos siendo pioneros en este sentido, es no cometer los errores del pasado y definir una serie de pautas que sean lo más claras posibles. No tenemos capacidad ejecutiva. La capacidad ejecutiva la tienen los políticos, pero yo creo que nosotros sí podemos intentar marcar esos códigos de buenas prácticas, esas pautas de actuación para que los políticos luego, a partir de ahí, pues desarrollen una legislación y una regulación, ¿no? Y bueno, el espacio, desde luego, la explotación del espacio tampoco tiene por qué ser mala, ¿no? Es decir, la minería tiene su componente positiva y negativa, ¿no? Y lo estamos viendo ahora con la geología. Tampoco hay que demonizar la minería, ¿no? Si no, no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Desde luego. Es decir, que lo que hay que hacer es evitar la componente negativa y profundizar en la positiva. Yo muchas veces digo que la explotación de los asteroides pues puede ser, como se decía en Matrix, que somos como un virus que va destrozando absolutamente todo lo que pasa. Pero también es cierto que, haciendo de abogado del diablo, si nosotros no estamos trabajando, consumiendo los recursos de nuestro propio planeta y obtenemos los recursos, por ejemplo, para los próximos millones y millones y millones de personas que vamos a ser en el 2100, y no me voy muy lejos, fuera de la Tierra, pues a lo mejor no contaminamos el suelo, no contaminamos la atmósfera, no contaminamos los acuíferos ni los ríos, no esquilmamos los recursos de nuestro planeta, no destruimos los ecosistemas, porque de alguna manera, igual que en los centros de investigación o en los institutos, existen laboratorios sucios y limpios para trabajar, para hacer geoquímica, pues a lo mejor los trabajos sucios, por así decirlo, de explotación de los recursos que necesitamos, los podemos hacer en un asteroide que sea totalmente estéril, que no sea problemático, en un asteroide metálico a millones de kilómetros, y no tener que estar esquilmando nuestra propia casa, ¿no? Que hasta el momento no tenemos otro planeta, solamente tenemos la Tierra, ¿no? Entonces, es un problema complejo, muy bonito. A mí me gusta mucho el tema de derecho espacial y de la ética, porque creo que va muy ligado a la componente de la ciencia y, por supuesto, de la comunicación. Y hablando un poco de futuro, ¿no? Nos gustaría que nos hablaras un poco del papel de los análogos, por ejemplo, marcianos o incluso lunares en algunos casos, como pueden ser los tubos de lava, y la utilidad que tienen para el entrenamiento de astronautas, para probar los instrumentos, etcétera, que incluso en nuestro país tenemos algunos muy importantes. Por supuesto que sí. Además, el tema de los análogos yo creo que es uno de los pilares más importantes que nos compete a nosotros como geólogos, ¿no? Yo siempre he dicho que con los análogos hacemos lo que podría llamarse la geología o la ciencia del pobre en relación con el espacio, ¿no? Es decir, no necesitamos grandes instrumentos, sino que tenemos ahí el territorio, tenemos los geoparques o los geositios, tenemos los lugares en los que podemos trabajar desde otra perspectiva. Entonces, los análogos nos permiten observar el contexto desde otro punto de vista si tenemos un cierto conocimiento sobre lo que hay en Marte o en la Luna o en el espacio. Que eso es lo que comentabas, Guillermo, de qué es la geología planetaria, que es extrapolar los conocimientos que nosotros tenemos, que hay muy buenos geólogos en España, intentar extrapolarlos al espacio. Es decir, que si nosotros somos capaces de trabajar en el mismo territorio desde otra perspectiva, estamos trabajando de manera análoga a lo que podemos encontrar en otro sitio. Es como el que ve un cuadro y, por ejemplo, en el cuadro hay distintos elementos. Si pasa un arquitecto, va a haber o un edificio, ¿no? Va a haber unas cosas. Si pasa un pintor, va a haber otras cosas. Si pasa un literato, va a haber otras cosas, ¿no? Porque va a ser capaz de identificar esos elementos que están ahí en esa obra, ¿no? Con el paisaje pasa igual. Con el paisaje podemos ver las mismas cosas, pero desde distinta perspectiva, con distinta aproximación. Y por eso es importante el estudio de los análogos. Yo creo que fui uno de los primeros, por no decir el primero, desde luego prácticamente todos los análogos que hay en España
Si no los he definido yo, el 95% los he definido yo, los existentes hasta el momento. Y cuando empezamos a trabajar en el tema de análogos, en colaboración con otros colegas internacionales, por supuesto, cuando empezamos a trabajar con los análogos planetarios y lunares, pues parecía que eso no tenía ningún sentido. Y ahora es uno de los pilares fundamentales donde están trabajando todas las agencias del mundo, ¿no? Es decir, yo he tenido la oportunidad de actuar de referee pues, de la Sociedad Geológica de América o de la Agencia Espacial Europea en los análogos que se han ido definiendo, ¿no? En España, como decía Nahum, somos el segundo país en geoparques del mundo. Tenemos una gran biodiversidad. Somos el primer país en reservas de la biosfera de la UNESCO y también el segundo después de China en el número de geoparques. Y esto no es casual. O sea, geodiversidad y biodiversidad van de la mano, van ligadas, ¿no? Y eso hace que nosotros también tengamos una serie de zonas, de lugares, de análogos, pues que tienen prestigio y fama internacional a los que viene gente de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía, ¿no? O en Canarias, ¿no? Es decir, tenemos pues, el Río Tinto, tenemos el Jaroso en Almería, ¿no? En Sierra Almagrera. En Canarias es un análogo espectacular. O sea, no solamente tiene un cielo para hacer astrofísica, sino que tiene un suelo, una geología espectacular, ¿no? Tenemos análogos, pues en Zaragoza estuvimos trabajando en Bujaraloz, probando, que no sé si lo sabes, Guillermo, probando el sensor de temperatura del suelo del rover Curiosity, que está ahora mismo en Marte funcionando. O los pues hemos no lo sabía, pero... Sí, claro, sí. Lo hemos probado, por ejemplo, en las salinetas de Bujaraloz estuvimos probándolo, ¿no? Sí, está en Bujaraloz. Está en Bujaraloz, claro. Estuvimos probándolo, por ejemplo, el prototipo del GTS, que está ahora mismo funcionando en Marte, lo estuvimos probando en Almagro, en el volcán de la Yezosa, ¿no? Es decir, que o en el Golfo de Cádiz, que tenemos las chimeneas y los nódulos metanógenos, que son importantísimos porque además nos hablan de procesos de biomineralización con arqueas y con bacterias. Ahí codirigí un par de tesis doctorales, la de las chimeneas y los nódulos, donde aparecían bacterias a tutiplén y se generaban framboides de pirita y minerales con esas colonias bacterianas. Eso es importantísimo, pues ahora, por ejemplo, para el estudio de planetas o de planetas enanos donde pueda haber hidrocarburos, o Marte, si realmente se confirma que está todo muy cuestionado que existe el metano. Es decir, yo creo que los análogos están sirviéndonos salvando las distancias porque no hay ningún lugar de la Tierra que sea exactamente como Marte, pero sí es cierto que hay muchos que nos pueden servir como laboratorios naturales para probar prototipos, para validar modelos científicos, etcétera, etcétera, y para hacer formación de personal investigador y formación social. Nosotros en Lanzarote tenemos un programa que es muy bonito de formación social con rutas para los niños, para los estudiantes y también para los astronautas, ¿no? Lanzarote es una zona donde se ha desarrollado y se está desarrollando un programa de la Agencia Espacial Europea de instrucción de astronautas en el que me cabe el honor de participar como instructor. Wow, la verdad, Jesús, que da gusto oírte. Y también yo he leído que estás metido también en asuntos de astrobiología, entonces yo creo que es una disciplina súper interesante. Si quieres, para la gente que no conozca esta disciplina, ¿la puedes introducir o explicar un poco en qué consiste exactamente y demás? Pues sí, la astrobiología es una especie de plaza a la que se puede llegar desde distintas calles. Puede ser astrobiólogo, un astroquímico, un astrofísico, un geólogo planetario, un ingeniero aeroespacial, incluso un filósofo, ¿no? O un microbiólogo, por supuesto, ¿no? Un ecólogo microbiano. El presidente de la Sociedad de Astrobiología, de la Asociación de Astrobiología de Perú, es el doctor Octavio Chon, que es filósofo, ¿no? Pero la astrobiología, como disciplina, podríamos decir que empezó hace muchísimos años, estudiando todos los problemas del origen de la vida con distintos nombres, también con el nombre de exobiología, pero la astrobiología ha sufrido un cambio de paradigma, como se dice, ¿no? De alguna manera la astrobiología se ha abierto muchísimo más en su espectro y lo que pretende la astrobiología no es buscar vida en otro planeta. Eso es uno de los objetivos tácticos de la astrobiología. La astrobiología tiene como objetivo estratégico global algo que es amplísimo, que es comprender el origen, la evolución y la distribución de la vida en el universo y, sobre todo, saber si la vida es una consecuencia lógica y científica de la evolución del universo. Y ese proceso que hemos vivido aquí en la Tierra, de que a partir de la materia inorgánica se ha generado, todavía no sabemos cómo, esa materia orgánica que se define como vida,
algo que es muy difícil porque hay congresos enteros internacionales para definir qué es la vida, puesto que tiene distintas definiciones. No es la misma la definición de vida para un físico que para un químico, un biólogo o un geólogo incluso, ¿no? La astrobiología lo que pretende es eso, comprender qué es la vida. Nosotros podemos aplicar las leyes físicas, las leyes químicas, los principios geológicos y las leyes geológicas desde la Tierra a otro planeta. Vemos que están funcionando. Vemos que las leyes físicas funcionan en Marte o en la Luna. Igual las químicas, los principios geológicos nos están ayudando también en Marte para interpretar paleoambientes, etcétera, etcétera. Sin embargo, si queremos aplicar el método científico, no podemos correlacionar la vida con ningún otro ejemplo porque hasta el momento no hay ningún ejemplo de vida. Y es por eso que uno de los objetivos tácticos de la astrobiología es encontrar al menos un ejemplo de vida con el que comparar la vida que conocemos aquí en la Tierra. Es decir, comparar si esos principios metabólicos siguen las mismas pautas o no, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo en astrobiología se siguen dos grandes directrices, no solamente en NASA, sino en todas las agencias espaciales, que es la vida tal y como la conocemos en la Tierra, con toda su biodiversidad y millones de especies, que es la química del carbono y la presencia de agua líquida, que son, por así decirlo, los dos factores más importantes de la vida tal y como la conocemos ahora, ¿no? En este momento de la evolución en el que estamos. Tal vez dentro de otros 3.000 millones de años el concepto de vida sea totalmente distinto. Y a lo mejor es una vida, no sé, en el que estamos volcados como algo energético en una nube, no sé. Quiero decir que el concepto de vida nosotros lo tenemos muy basados en nuestra restricción orgánica de lo que es la vida, pero tal vez en el futuro sea una cosa totalmente diferente. La astrobiología, pues yo también fui, aunque esté mal decirlo, uno de los pioneros de la astrobiología, trabajaba en meteoritos desde hace años y tuve la suerte de que el profesor Juan Pérez Mercader, que fue el primer director del Centro de Astrobiología, viniera al museo y me propusiera, pero yo estaba llevando la colección de meteoritos del Museo de Ciencias Naturales, me propusiera dirigir o sacar adelante el laboratorio de geología planetaria, como otros laboratorios, o el de extremofilia, que lo llevaba Ricardo Amils, o el de muchos otros, ¿no? El de ecología microbiana, etc. Entonces, a partir de ahí, trabajamos, por así decirlo, oficialmente en lo que es la astrobiología, cuyo inicio formal se considera que ocurrió en el año 96 con la publicación del artículo de David McKay sobre el meteorito ALH 84001. Nosotros montamos, para que te hagas una idea, el inicio, el arranque del Centro de Astrobiología, porque fui miembro del convenio fundacional en el año 98, pero no fue hasta después que pudimos tener ya un edificio, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí luego desarrollamos más cosas, ¿no? Yo estuve en el CAP 14 años, después establecí la red REDESPA, Red Española de Planetología y Astrobiología, porque pensé que la astrobiología no era solo algo exclusivo de los científicos y de la excelencia, que por supuesto lo es, sino que al igual que ocurre en Inglaterra, por ejemplo, tenía que haber una mayor amplitud del concepto astrobiológico abierto a comunicadores científicos, a grupos de otras universidades, etcétera, etcétera. Desarrollamos después el Instituto Europeo de Astrobiología, como REDESPA, nos abrimos al mundo árabe, montamos una sección de astrobiología, montamos la red latinoamericana de astrobiología, en la que ya estamos 9 países. Es decir, que la astrobiología, al igual que ocurre con el tema del medio ambiente, está siendo un tema muy multidisciplinar. Y no se diluyen las disciplinas principales, sino que hay que ser capaz de combinarlas, de mezclarlas de la manera apropiada para acceder a ese objetivo fundamental. Por ejemplo, cuando haces un estudio medioambiental, pues tienes que hacer geología, biología, física, química, etcétera. Cuando haces astrobiología, también. Y hablando de astrobiología, hay un concepto que ha aparecido mucho en los últimos años, sobre todo relacionado con planetas extrasolares, que es el de la zona habitable, ¿no? Pero a lo mejor es un concepto que puede ser un poco ambiguo y me gustaría que si nos pudieras explicar un poco qué es algo habitable, qué es un planeta o un cuerpo que sea habitable o qué características puede tener un cuerpo habitable para que la gente que nos escuche y no tiene relación con la astrobiología pueda entender con un poco de más detalle esta cuestión tan importante. Sí, es un concepto, es una pregunta buenísima. Es un concepto que también ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Este mismo año hemos publicado un artículo en Astrobiology que está liderado por el profesor Abel Méndez del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de Puerto Rico, en Arecibo, sobre cómo el concepto de habitabilidad ha ido cambiando y es muy diferente, ¿no? Y, por supuesto, irá cambiando en el futuro, yo creo, ¿no?
Entonces, hay distintos enfoques, distintas aproximaciones al concepto de habitabilidad, igual que hay distintas aproximaciones al concepto de vida, ¿no? Voy a intentar explicarlo. En el concepto de vida podemos decir que somos una serie de partículas que está en un sistema estable, de acuerdo con los físicos. Los químicos nos dicen que ya hay una interacción química entre esas partículas y que los geólogos podemos decir que, bueno, cuando nacemos somos agua, somos más del 80% agua, el agua es hielo líquido, el hielo es un mineral y, por tanto, somos una prolongación mineralógica de la Tierra, con una serie de ingredientes adicionales, ¿no? Es decir, que existen distintas aproximaciones al concepto de vida, ¿no? Y también al concepto de habitabilidad. Yo creo que el concepto de habitabilidad, tal y como se entiende ahora, está basado en una serie de principios astronómicos o astrofísicos, porque en relación con el Sol nos encontramos en lo que se llama la zona habitable. La Tierra encaja dentro de la zona habitable, Marte también encaja en el límite de esa zona habitable en cuanto a presión y temperatura, pero para ello es muy importante definir cuáles son los límites de habitabilidad. Los límites de habitabilidad estudiando los ambientes extremos y los organismos extremófilos que viven en esos ambientes extremos. Es decir, si nosotros conseguimos hacer una cartografía, un paisaje científico de cuáles son los máximos límites de habitabilidad de todos los organismos y microorganismos que conocemos, pues podremos tener al menos pues unos valores, una cuantificación de esa habitabilidad. Hay otros físicos que han intentado obtener índices de habitabilidad, ¿no? Y desde luego eso es mucho más complicado. Pero sobre todo yo creo que lo que es más importante es no confundir habitabilidad con vida, que es una cosa que se hace muchas veces en las comunicaciones científicas. Ya sé que es mucho más llamativo hacer un titular pues más sensacionalista, pero yo creo que es contraproducente, sobre todo para nosotros que estamos trabajando en este tema, porque de alguna manera nos desacredita. Yo creo que tenemos que ser capaces de ser muy rigurosos. Si estamos trabajando en un tema tan complejo y tan extraño y tan inusual como el tema de la aplicación de la geología planetaria para la búsqueda de vida y comprender qué es la vida, pues no podemos estar diciendo que hay vida, porque ha habido publicaciones en los últimos 10 años que por el hecho de que había condiciones de habitabilidad en determinados sitios, parece que ya había un zoológico en todo el sistema solar y más allá, ¿no? Parece que ya tenemos vida en Venus, en Marte, en Plutón, en Trappist, es decir, parece que tenemos vida en todos los sitios. Y no es verdad, no es verdad. Hasta el momento el único ejemplo de vida es la nuestra. Es cierto que llevamos solo 60 años. Este año se ha cumplido el 60 aniversario de la salida de Gagarin al espacio. Y hay millones, como decía Sagan, hay trillones y trillones de planetas por explorar. Pero lo que no podemos hacer es falsear la información y decir que un planeta, porque sea habitable, o una luna, pues ya tiene vida. Hay objetos que son perfectamente habitables, pero en los que la vida pues no ha emergido y no ha evolucionado, ¿no? Y por eso es muy apropiado diferenciar, y la pregunta que me ha hecho Naum es muy apropiada, diferenciar lo que es habitabilidad de lo que es vida. ¿Y crees que en el sistema solar se podrá descubrir vida pasada o incluso presente? ¿O es un poco complicado? Bueno, en eso estamos. Nosotros lo estamos intentando desde el punto de vista científico. Y por eso yo creo que tenemos que ser rigurosos. Es decir, sabemos que, por ejemplo, hay unos objetivos astrobiológicos clarísimos en nuestro sistema solar, ¿no? Al menos de acuerdo con la vida tal y como la conocemos. Marte tuvo, siendo conservadores, agua líquida durante los primeros 1.000 millones de años de su evolución, siendo conservadores, ¿no? Porque, bueno, y actividad geológica. Aunque hay estudios científicos sobre volcanismo muy reciente, de Robert Craddock y otros autores, pero recientísimo, en Marte, que está cambiando absolutamente todo el concepto que tenemos de Marte. Igual que la InSight nos está diciendo que está habiendo cientos de terremotos en Marte, es decir, que Marte no está del todo muerto desde el punto de vista geológico. Y esto es importante que para que, esto me gusta a mí recalcarlo, para que ahora mismo se está utilizando también fuera de la Tierra y fuera del sistema solar. Para buscar vida se está buscando planetas que estén vivos desde el punto de vista geológico. Es decir, parece que hay una relación entre la emergencia y la evolución de la vida y la vitalidad geológica de un cuerpo planetario. Si el cuerpo planetario está vivo desde el punto de vista geológico, la Luna está muerta, ¿no? La Luna no tiene capacidad para desarrollar ambientes donde la vida puede probar, emerger y evolucionar y desarrollarse. Sin embargo, en un objeto que está en continuo transformación, en continua evolución, como puede ser la Tierra, ¿no? Pues es más fácil que existan ambientes donde la vida puede probar y puede emerger y desarrollarse.
siempre que se den esos límites de habitabilidad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en nuestro sistema solar tenemos objetos que están vivos desde el punto de vista geológico. Tenemos las lunas heladas, tenemos Plutón, donde hay montañas heladas, y hay geología en Plutón, y además fue noticia, ¿no? Tenemos geología, se tituló así, ¿no? Por la NASA, ¿no? En Marte lo hemos tenido en el pasado. Y nosotros desde la geología podemos hacer una cosa muy interesante, y es que podemos establecer analogías no solamente con el momento actual, sino que estudiando los paleoambientes podemos hacer analogías en el tiempo, no solamente en el espacio. Y es por eso por lo que yo creo que la geología es muy interesante para la búsqueda de vida también pasada y no solo presente, sino que nosotros podemos establecer esas analogías identificando esas piezas del puzzle pasado donde había agua y ahora, por ejemplo, no la hay, ¿no? Como estamos viendo en Jezero, por ejemplo, o en muchas otras zonas de Marte, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que estoy muy contento en trabajar en esta temática, ¿no? Yo creo que se me nota además, ¿no? Con los años que tengo, que no pierdo la ilusión. Pero también hay que estudiar un montón y leer un montón y procurar estar al día de todo lo que va saliendo. Mucha gente no es consciente de que hay que estar continuamente actualizándose y estudiando, ¿no? Y dedicar un tiempo pues a leer, a estudiar lo que va saliendo, que ahora es casi imposible porque es que estamos inundados de información. Esto pasa con Marte, por ejemplo. Con Marte, en las misiones a Marte, en esta del Curiosity o la de... Es imposible que estés en todos los grupos de investigación que se generan del rover. Además es absurdo, incluso estarías mal mirado dentro del rover, es decir, tienes que intentar focalizarte en aquellos temas que sean de mayor interés y que encajen con tu especialidad, ¿no? Es absurdo que pretendas estar en todos los grupos de investigación. Y con el tema de la vida y la habitabilidad, pues pasa igual. O sea, es absurdo pretender abordarlo todo, pero bueno, dentro del sistema solar, pues a mí me gusta Europa, me gusta Encélado, me gusta Plutón, también me gusta Plutón, ¿no? Me gusta Titán. Marte me gusta pues por lo que fue en el pasado, aunque no se descarta que pueda existir vida microbiana en Marte en la actualidad. No es descartable. Por debajo de la superficie. Claro, en la superficie es prácticamente imposible porque la radiación ultravioleta está entre 200 y 400 nanómetros y abrasa, achicharra, quema cualquier compuesto orgánico que pueda existir, ¿no? Pero por debajo de la superficie hemos hecho pruebas, por ejemplo, en las cámaras de simulación de ambientes planetarios del CAP y hemos visto que con tan solo 300 micras de basalto, de una pátina de basalto, ya no llega, ya hace el efecto de escudo, de shielding, y no llega radiación ultravioleta. O un milímetro de jarosita, un milímetro de yeso. Es decir, que sabemos que aquí en la Tierra existen microorganismos que viven bajo tierra y, bueno, pues no se descarta que puedan existir en Marte, pero dicho esto, tampoco existen evidencias. No los hemos encontrado. A lo mejor con ExoMars, que va a poder profundizar un poquito más con el taladro que lleva de hasta 2 metros, a lo mejor podemos localizar algo más, pero es que es dificilísimo. Es dificilísimo encontrar biomarcadores sobre todo antiguos, a tantos millones de kilómetros de manera remota. Es muy difícil, extremadamente difícil. O sea, yo sigo siendo optimista porque estamos en ello, ¿no? Pero es muy difícil. Si aquí en la Tierra no sabemos exactamente cuándo empezó la vida, si fue hace 4.000 millones de años o hace 3.500 o 3.800, porque no tenemos claro si lo que estamos viendo son biomarcadores o no lo son, y pues nos podemos poner encima del afloramiento con los espectrómetros, llevamos las rocas al laboratorio, pues imagínate a 50 o a 500 millones de kilómetros o más allá, ¿no? Es que va a ser complicadísimo. Yo, por hacer un inciso, esta semana, creo que fue esta semana, vi un artículo sobre qué ignofósiles pues, se podrían encontrar en el cráter Jezero durante la misión del Perseverance, ¿no? Y me llamó mucho la atención cómo se puede hacer mucha teoría sobre qué es lo que tenemos que buscar cuando vamos a un sitio como puede ser Marte, vamos con una misión robótica donde no vamos a poder mirar nosotros, ¿no? Sino que tenemos que dejárselo todo efectivamente del rover. Y me pareció, por lo menos, un ejercicio muy interesante de cara a eso, a imaginarnos o saber qué tendríamos que buscar y dónde buscarlo. Sí, además, bueno, me parece que es el artículo que ha publicado John Grotzinger con otros autores, que publicó un artículo sobre el tema de los fósiles, ¿no? Pero el tema de los fósiles es otro problema, porque ¿cómo identificar un biomarcador? O sea, siendo rigurosos, la identificación de un biomarcador tiene que seguir pues, unas pautas súper concretas, ¿no? Yo tuve la suerte de comer cuando estaba en el CAP con el profesor Simoneit, que fue quien definió el término biomarcador, que es otra de las cosas que nos ha permitido el CAP y la astrobiología, que es jugar en la primera división. Es decir, aquí en España pues hay científicos maravillosos o geólogos maravillosos
pero nosotros tenemos la suerte, al trabajar en NASA o en la ESA o tal, pues de estar en la primera división, ¿no? Y que te conozcan y que tú conozcas a otros, ¿no? Esa realmente es una suerte. Y yo por eso animo a la gente a que trabaje en el tema del espacio, porque es un tema muy bonito, muy multidisciplinar y en el que estamos continuamente aprendiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, decía Simonet que un biomarcador tenía que ser un compuesto orgánico que proceda de la actividad metabólica de un organismo. Porque compuestos orgánicos que no proceden de la actividad metabólica los tienes en meteoritos. Y, por ejemplo, en Marte podemos encontrar falsos positivos de aminoácidos, ureas, purinas, etcétera, que no son endémicos de Marte. Pueden haber sido traídos de los meteoritos y haber dejado depositado pues, una impronta, una huella geoquímica, una anomalía en el regolito marciano. Entonces, tenemos que tener muy claro lo que es un biomarcador y no tirarnos a la piscina y tampoco lanzar esas campanas al vuelo con la prensa. Nosotros, sobre todo, tenemos que ser muy responsables. Y ahí hay una ética también en la comunicación científica, en la comunicación de la ciencia, que no es solamente una ética basada en la investigación, sino en cómo los científicos también comunicamos la ciencia. Porque muchas veces se insinúan las cosas y luego llegan los periodistas y hacen guas y pegan la explosión y luego los sensacionalistas son los periodistas, cuando realmente los científicos han insinuado intencionadamente algo que no deberían haber hecho. Es decir, que nosotros también tenemos que hacer autocrítica en ese sentido, en cómo los científicos comunicamos la prensa, ¿no? O dejamos caer algunas cosas. Y eso es muy interesante. Lo que decían aún de los fósiles, fíjate, por ejemplo, Juan Manuel García Ruiz hace muchos años ha estado publicando sobre el tema. Él encontró, que está en Granada, que en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, encontró que hay minerales que él llamó al principio ahora lo llama los geomorfos, me parece, antes se llamaban agregados cristalinos de morfología inducida, de carbonatos que bajo condiciones muy altas de sobresaturación tenían la forma de turritelas o de gasterópodos. Es decir, que la morfología per se en sí misma no es solo tampoco un biomarcador. Es decir, que el tema de encontrar un fósil, decir, bueno, vamos a ver qué fósil, a ver qué es lo que encuentras, ¿no? Entonces es un tema complicado, muy abierto, muy bonito, en el que nosotros pues tenemos que trabajar de la manera más rigurosa y más decente desde el punto de vista ético posible, más honesta, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablando de exploración espacial y de misiones, me gustaría que nos comentaras algunas de las misiones espaciales en las que estás trabajando y qué podemos esperar de ellas de cara al futuro y a las investigaciones que van en marcha. Bueno, pues sí, yo me incorporé, yo creo que la primera misión en la que estuve no era una misión espacial, pero era una misión cometaria, porque fue en el año 2002 y tuve la suerte de participar en el vuelo de la NASA para estudiar la lluvia de las Leónidas. Fuimos 40 científicos seleccionados de todo el mundo y estuvimos volando desde Torrejón hasta Nebraska, ganando noche, estudiando cómo era el proceso de ablación. Y nosotros llevábamos precisamente en el CAP un equipo que era el Near Infrared Carbon Line, un instrumento que nos permitía detectar los compuestos de carbono que estaban atrapados en el hielo del cometa Tempel-Tuttle, ¿no? En noviembre, ¿no? De la lluvia del Tempel-Tuttle, ¿no? Fue una experiencia increíble, como podéis imaginar, poder trabajar codo a codo en esos dos aviones, uno era de la NASA y otro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los aviones eran auténticos laboratorios volantes, ¿no? Estábamos como 20 personas en un avión y otras 20 en otra, todo a oscuras, estudiando cómo era esa desintegración de las partículas. Y fue la mayoritaria porque conseguimos observar, los japoneses eran los que hacían el contaje o el conteo de las partículas, más de 2.000 ablaciones por hora. Ha sido hasta el momento, era como ver los fuegos artificiales, pero desde arriba, ¿no? Era una experiencia increíble. Esa fue mi primera incursión, por así decirlo, oficial en una misión relacionada con NASA. Luego ya vino con la entrada al CAP en el año 2004, nos incorporamos a Curiosity con REMS, con la estación ambiental. Yo, obviamente, como geólogo, decidí trabajar en el GTS, en el sensor de temperatura del suelo, y bueno, publicamos artículos muy interesantes por la interacción entre la atmósfera y el regolito. Y bueno, posteriormente, pues en el rover Perseverance, cuando me pasé ya al IGEO, ya llevo en el IGEO 8 años, en el IGEO, con el rover Perseverance, nos incorporamos oficialmente a través de Roger Binns, que es el investigador principal del instrumento SuperCam. En SuperCam también están trabajando otros grupos, en la Universidad de Valladolid, en la Universidad de Málaga, en la Universidad del País Vasco y, por supuesto, nosotros en el IGEO. ¿Y qué otras misiones? También estoy en ExoMars, Roscosmos, la del próximo año, que lleva montones de retrasos,
Ahí estoy trabajando en la ciencia asociada al espectrómetro Raman, también para la identificación de minerales y compuestos orgánicos, con el profesor Fernando Rull, de la Universidad de Valladolid, también del CAP. En Valladolid montamos además una unidad asociada de cosmogeoquímica y astrobiología, bueno, en la que yo estuve también 14 años, en el Parque de Boecillo. Y bueno, pues también estamos en la Estación Espacial Internacional. Hemos desarrollado algunas misiones, sobre todo relacionadas con líquenes y con el comportamiento de la vida en la Estación Espacial Internacional y en el espacio, pero más en las órbitas más bajas. Y incluso hicimos un meteorito artificial. Conseguimos hacer un meteorito, o sea, una roca que la mandamos al espacio, volvió a caer y la recogimos. Fuimos portada en Icarus. O sea, hemos sido portada en Icarus, portada en Astrobiology, portada en Nature Geoscience, portada en Science trabajando en el Curiosity, portada en Geology con lo que descubrimos en relación con las estructuras de fluidificación de sedimentos. Es decir, que es un trabajo que permite a cualquiera que esté interesado en la ciencia hacer cosas increíbles. Increíbles porque es que trabajas con personas increíbles. O sea, y con instrumentos que están en la última generación. Yo, desde luego, estoy encantado de trabajar en geología planetaria y en astrobiología, que es un tema muy bonito y muy relacionado. Wow. ¿Y qué misión espacial te gustaría ver desarrollada? Tanto presente, que esté en su fase inicial, como a lo mejor futura, que no se ha desarrollado aún. Bueno, pues, hombre, a mí me gustaría, lo que pasa es que ya me pilla mayor y no voy a poder, pero porque siempre se dice que las misiones espaciales, cuanto más lejos te vas, son las misiones para los becarios, ¿no? Y es verdad, o sea, tú empiezas a organizar una misión, pero claro, mandar una misión a Titán, pues es algo para dentro de 20 años o 25 años, ¿no? Entonces es la misión para el estudiante, para el becario, que es otra cosa que es muy bonita también, ¿no? De alguna manera se te hace bajar lo que es el ego y decir, bueno, aquí tenemos un equipo no solamente actual, sino que tienes que trabajar con esa dimensión temporal para los que vayan a venir después, ¿no? Para el futuro. A mí Titán me gustaría mucho y Plutón me gustaría muchísimo. Y, por supuesto, salir de los confines del sistema solar me encantaría. Me encantaría poder estudiar un planeta extrasolar, pero no lo voy a poder hacer. Por eso me dedico un poco en mi última fase a la ciencia ficción, ¿no? En Amu. Sí. Pero bueno, es importante, ¿no? También seguir aprendiendo de nuestro entorno, ¿no? A mí la verdad es que ver una misión a Plutón, no de paso, sino una misión que pudiéramos tener una cartografía o incluso una misión increíble. de Plutón sería increíble, yo no sé. Increíble. Bueno, pues no sé. Sí. Bueno, pues, ¿tú quieres preguntar algo más? Sí, bueno, yo para comentar también un poco el tema de la geoética, que nos explicaras un poco el tema de la geoética y la protección del patrimonio geológico, no solamente en la Tierra, sino también el que tenemos fuera de la Tierra. Sí, el tema de la geoética es un tema que también empezó con otra perspectiva. La geoética empezó en Sibran con el profesor Václav Němec en el año 98, pero empezó mucho más ligada a lo que es la explotación de minerales, ¿no? En la minería de la República Checa, ¿no? Y poco a poco la geoética pues también se ha abierto, igual que la bioética, ¿no? Se ha abierto, igual que hay bioética para microorganismos, bioética para ratones y bioética para humanos, y tiene todo un espectro la bioética de actuación, la geoética también lo tiene. Es decir, que lo que nosotros consideramos como geoética es, porque hay dos grandes organizaciones de geoética, la Asociación Internacional de Promoción de la Geoética y la nuestra, la Asociación Internacional para la Geoética, en la que estamos 47 países ahora mismo involucrados. Nosotros pensamos que la geoética no es tanto desde el punto de vista filosófico como en la otra, sino que tiene que ser una especie de mestizaje, al igual que la bioética, entre la ética y las geociencias y la geología. Es decir, que tienes que tener un conocimiento científico para poder desarrollar esos protocolos éticos. Con lo que decíamos al principio de trabajar a la medida, es decir, que no es lo mismo hacer geoética para aguas subterráneas o para medio ambiente o para atmósfera o para volcanes o para minería o para el espacio y dentro del espacio para un asteroide, para Marte, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la clave, que igual que en bioética tenemos distintas ramificaciones o distintas aproximaciones, en la geoética la tenemos igual. Y, por supuesto, la aproximación de la geoética al espacio pues es que era obvia, de acuerdo con lo que estábamos haciendo. Y nosotros presentamos la propuesta de que en este derecho espacial se consideraran los
los protocolos geoéticos de trabajo, de actuación. Por ejemplo, ¿es geoético estrellar una nave para saber si hay agua en un sitio, sin saber previamente si ese sitio puede ser interesante o conserva una anomalía geoquímica que a lo mejor desaparecería si no lo hacemos? Es decir, tenemos que hacer valer también el conocimiento geológico para estudiar éticamente lo que hay fuera, sobre todo porque lo que hay son minerales y rocas. O sea, si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer. Tenemos que ser nosotros los que nos involucramos en ese tema. Y el estudio de los meteoritos, pues es una fase aquí terrestre, por así decirlo, de los aspectos geoéticos también. Bueno, de hecho, en las últimas semanas hemos tenido una pequeña polémica, ¿no?, con el meteorito de Reliegos y bueno, que se va a continuar en los juzgados, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre la protección de los meteoritos una vez que caen en suelo terrestre y por qué es tan importante su preservación? Bueno, pues fíjate, esto yo creo que nos vuelve al principio cuando hablábamos de la materia primitiva. Los meteoritos son de especial protección, están recomendados ya desde los años 60 por UNESCO, en una colaboración que se hizo de la USGS y de la Sociedad Geológica de América, de la parte astrogeológica de la sociedad, con la IAU, con la Unión Astronómica Internacional, a través de UNESCO, pues decidieron que los meteoritos deberían ser muestras de especial protección. Pero claro, todo esto ya en cuanto entra la política por medio, y no la política de los países, sino que dentro de los países nosotros tenemos comunidades autónomas en los que existen legislaciones diferentes que hay que respetar. Es un tema muy complejo, ¿no? Y nosotros lo que estamos diciendo es que los meteoritos son piezas únicas que nos proporcionan una información excepcional sobre el sistema solar y también de interés museístico. Y por eso tenemos que, no vamos a evitar el tráfico, porque el tráfico de meteoritos es otro aspecto relacionado con la geoética y cómo se expolia determinadas zonas, porque el tráfico de algunos meteoritos pues es muy climatísticamente es muy interesante para algunos. Un meteorito marciano pues se podría vender en algunos casos a 3.000 euros el gramo. Ahora ya pues ha bajado de precio en algunos casos, pero ya no solamente esto, sino todo lo relacionado. Lo que tenemos que hacer es regular el comercio o el regular el por qué se produce ese intercambio. Por ejemplo, si tú te llevas un meteorito para que sea investigado y expuesto y catalogado en el Meteoritical Bulletin, bienvenido sea. Ahora, si lo llevas para hacer un negocio y traficar con esa pieza, como ocurre con las piezas arqueológicas, ¿no? Tiene que haber una regulación. En este sentido, yo también empecé a trabajar en el año 98, incluso fui al Senado, me reuní en el Senado con una catedrática, con Carmina Virgili, que era una senadora del PSOE, que era geóloga, que fue profesora mía en la Complutense, y bueno, estuvimos hablando de este tema, de cómo hacerlo, de tal, y bueno, poco a poco pues parecía que se iban a lanzar algunas iniciativas, pero esto realmente no tuvo ninguna repercusión hasta que después ya compañeros nuestros de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España pues consiguieron que se incorporara me parece que es la ley 47/2007, la ley del patrimonio natural y la biodiversidad, se llama así, que está en el BOE. Se incorporaron los meteoritos como piezas junto con los fósiles, los minerales, determinados pues, paisajes, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, los meteoritos forman parte del Boletín Oficial del Estado y existe una ley que los protege como patrimonio geológico del Estado. Es decir, los meteoritos que caen y que se recuperan en territorio español están protegidos por el patrimonio geológico del Estado. Otra cosa es que se haya desarrollado esa ley. Entonces, esa ley, aquí entramos otra vez ya en la política. Tiene que haber una reglamentación y un desarrollo de esa ley, ¿no? Y eso no se ha hecho todavía. Y eso da pie a que existan pues, muchos espacios en blanco en los que a veces es muy difícil actuar y los abogados ahí, pues depende de quién sea mejor abogado o quién sea peor abogado, pues se lleva el ascua a su terreno, ¿no? Pero es un tema muy interesante el tema de los meteoritos. Yo, desde luego, siempre me he inclinado porque los meteoritos estén protegidos, estén en un museo. Si alguien encuentra un meteorito, lo que tiene que hacer es llevarlo a un organismo oficial, a un museo, una institución científica, a una universidad, para que lo estudien y lo cataloguen, porque si el meteorito no está catalogado, no existe. O sea, si vosotros vais ahora al Meteoritical Bulletin, ahí están catalogados todos los meteoritos, con todas sus características, los que han caído en España, su tipología, su clasificación, el conservador, etcétera, etcétera.
pero si no está catalogado no existe y para catalogarlo hay que investigarlo. Hay que hacer una pequeña ficha, hay que mandarla. Yo hasta el momento he catalogado 7 meteoritos. Yo he conseguido incorporar 7 meteoritos al catálogo internacional. Uno de ellos, el más importante, el meteorito de Valencia, que lo introdujimos así, que era como meteorito de Valencia. Para que os hagáis una idea, era un meteorito de 40 kilos que estaba en el departamento de la Universidad de Valencia, pero nadie lo había estudiado. Entonces hicimos antiguamente se llamaba, ¿cómo era? Un DEA, el Diploma de Estudios Avanzados, y se hizo, hay una estudiante que hizo el estudio, lo codirigimos y bueno, pues conseguimos catalogarlo como Valencia, porque los meteoritos tienen que llevar el nombre del lugar donde han caído, ¿no? Y bueno, el tema de la legislación y la ética asociada a los meteoritos es otro mundo también importantísimo, muy interesante. El problema es que aquí, en geología planetaria, cuando estamos arrancando, cuando estamos empezando, estamos obligados de alguna manera a saber un poco de todo. Es decir, tenemos que estar, y por eso es tan importante que haya especialistas en los distintos temas y que podamos diversificar y podamos ceder temas y que haya gente joven que se involucre y que haya especialistas en lunas heladas y especialistas en meteoritos condríticos. Es decir, que dentro de la geología planetaria pues también exista esa diversidad, ¿no? Desde luego. Pues bueno, un programa muy, muy interesante. Llevamos ya 1 hora y 10 minutos. Nos gustaría, la verdad, hablar mucho más porque ha sido interesantísimo. Tu visión, Jesús, siempre es iluminadora. No sé si es la palabra correcta, pero sí que nos ha encantado siempre, además con tu visión bastante optimista de todos estos temas. Y queremos agradecerte porque hayas estado con nosotros y con todas las personas que nos están escuchando y que nos escucharán a través del podcast y a través de YouTube, este rato que has compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por invitarme y gracias por la labor que estáis haciendo, que es fundamental, como ya hemos hablado. Bueno, a ver si pronto podemos volver a quedar y tratar muchos temas más que se nos han quedado, por desgracia, en el tintero. Cuando queráis. Muchísimas gracias, Jesús. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Y bueno, yo creo que hasta aquí el programa de hoy, si el tiempo lo permite, y nos veremos dentro de 2 semanas. Así que con nuevos invitados para, sobre todo, seguir hablando un poco más de geología. No sé si, Guillermo, quieres decir algo antes de acabar. Nada, únicamente espero que hayáis disfrutado de esta clase magistral, tanto como al menos yo y Nahum, por supuesto. Y nada, como dice Nahum, esperemos que si el tiempo nos lo permite, dentro de un par de semanas tendremos otro capítulo de Rock and Hammer TV con nuevos invitados o invitadas, y estad atentos a las redes sociales que pondremos más información. Muchísimas gracias por estar aquí un trocito de la tarde de este domingo y, bueno, disfrutar los que salgáis esta noche y nada, nos vemos dentro de poco. Venga, hasta pronto. Hasta luego. Adiós, adiós.